¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Esta es su programa, Las Cartas sobre la Mesa, en tiempos de pandemia, donde los invitamos a que se queden en casa, se autocuiden, sean solidarios con los que están a su alrededor, preste ayuda cuando eso sea posible, haga donaciones cuando también eso le sea factible, porque efectivamente estamos en un periodo que es bastante complicado entre junio y julio, donde hay muchas personas que van a requerir alimentación, soporte económico, pero también la comprensión y la empatía de todo el resto de la sociedad. Por esa misma razón, las cartas sobre la mesa se hacen de esta forma telemática, de esta manera virtual, y le entregamos a usted antecedentes e información para que pueda tener una mejor opinión respecto a lo que pasa en Chile y de otra forma también en el mundo. En esta oportunidad queremos saludar a alguien que ha estado en parte importante de la agenda, yo diría, informativa y también política de nuestro país, una periodista destacada que hoy en día reside en Nueva York, y le damos la bienvenida a Alejandra Matos. Alejandra, un agrado saludarte. Muchas gracias a ti. Sí. Oye, la verdad, o sea, primero empecemos por lo macro antes de entrar a lo que ha logrado tanto impacto acá en China en términos de cómo se llevaba los conteos, la metodología por lo que realmente se comunicaba. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está Nueva York? ¿Qué cosa ha pasado allá? Bueno, Estados Unidos, Nueva York en particular, el Sí. estado de Nueva York, que en términos de habitantes tiene más o menos los mismos habitantes que Chile, 20 millones, eh, eh, comenzó una cuarentena estricta el 12 de marzo, me parece, más o menos. Mm. Se cumplieron 3 meses de esa cuarentena y, digamos, después de haber pasado momentos horrorosos en que morían casi 1000 personas diarias, se logró bajar la curva y el número ahora reducido tanto de fallecidos como de contagiados llevó a la autoridad a iniciar un plan de, de reactivar la actividad paulatinamente. Es un plan progresivo que tiene fases. Estamos en la fase 1, donde se permite, por ejemplo, la actividad de la construcción, se permite volver a abrir negocios, restaurantes para la atención de público, si las personas se sientan en el espacio abierto, digamos, no se pueden sentar dentro de los restaurantes, pero te puedes sentar afuera con distanciamiento social y todas las medidas, digamos, de higiene y de cobertura con mascarillas se mantienen. Digamos, y hay una segunda fase que se prevé para agosto, que va a permitir el ingreso a tiendas, por ejemplo, tiendas de retail. Eso todavía no está abierto. Y está en estudio, no se ha resuelto todavía qué va a pasar con los colegios, que aquí están terminando el semestre, los niños, digamos, los niños en edad escolar, mi hijo, por poner el ejemplo, terminan ahora en junio, el 22 de junio, y vuelven de vacaciones en septiembre. En septiembre se debería renovar el sistema escolar, pero todavía están estudiando fórmulas para ver si eso va a ser presencial y de qué manera y con qué medidas de resguardo. Las universidades, casi todas, desde Harvard a la universidad donde estoy estudiando yo, en NYU, ya informaron que por lo menos los programas de posgrado van a ser virtuales, no van a ser presenciales, y el pregrado, que son, digamos, los estudiantes universitarios para sacar un grado, un título, está en estudio en este minuto. Las universidades están presentando sus propuestas a las autoridades de cada estado para que las evalúen y vean si eso es posible. Y todo, por supuesto, bajo la hipótesis de que no haya un rebrote. Todo esto se puede venir al suelo si hay un rebrote y viene la tan temida segunda ola. Exactamente. A ver, si te logro interpretar bien lo que tú me has dicho y para mejor comprensión de quienes nos están viendo y escuchando. Nueva York, que para algunos estadounidenses no representa a Estados Unidos, porque es un estado muy diverso en términos culturales, en fin, toda la cantidad de inmigrantes que hay ahí. Nueva York, casi con la misma población de Chile,
estuvo, o sea, primero define fases para volver a la normalidad. Unas fases que duran 3 meses más o menos, que la primera fase Claro. que actúa ahora, que va desde junio hasta agosto en la práctica, ¿vale? Y evaluando qué es lo que sucede, y ahí algunas actividades se pueden realizar. Pero antes de llegar a esa fase, hay una cuarentena total, y quiero aprovechar este concepto de cuarentena para que nos vayamos acercando aquí. ¿Qué significa una cuarentena total en Estados Unidos? ¿Hay permiso igual que en Chile? ¿Hay una comisaría virtual donde yo No, voy? ¿Qué significa eso allá? mira, significa prohibición total de cualquier actividad económica que no sea esencial, y las esenciales son bien estrictas, ¿no? Salud, hospitales, digamos, que atienden eh, eh, las emergencias, ¿Sí? ¿no? No, por ejemplo, una clínica estética, no, no. No. Eh, eh, Hospitales, supermercados, digamos, proveedores de alimentos y proveedores de medicina. Eso eran como básicamente lo esencial. Policía, digamos, periodistas, de todo lo que tiene que ver, Bomberos, en fin. bomberos, en fin, ya. Se detuvo el transporte público, que es el principal medio de transporte de los neoyorquinos. Los neoyorquinos Exactamente. usan asiduamente. Y solo lo podían usar, de nuevo, personal autorizado de emergencia. Y la policía intervenía aglomeraciones, fiestas, eh, cultos religiosos, eh, funerales. O sea, a pesar de, digamos, de que es una actividad que choca, digamos, muchas veces con la emocionalidad de la persona, la policía fue y disolvió funerales que la gente, digamos, en desacato con la norma decidió realizar igual, sobre todo, por ejemplo, cuando el fallecido era un líder religioso, como ocurrió muy cerca de acá donde vivo yo. Pero no hay permisos, o sea, tú eh, 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 estabas combinado a quedarte en la casa y a salir a hacer solo actividades esenciales, entre las que, por ejemplo, alimentos y medicamentos, a, a, a caminar, podías, te recomendaban incluso caminar y salir a tomar aire, eh, manteniendo la distancia social y sin detenerte, digamos, no podías, por ejemplo, quedarte en un juego, podías salir a caminar, estar en un parque, pero no quedarte ahí. Eh, y al principio, yo la primera semana bueno, yo tuve una semana adicional de cuarentena porque se me enfermaron los niños se tuvieron que quedar en la casa y como ellos están en la casa, yo me tuve que quedar también, se enfermaron de un resfrío, Exacto. no de COVID. Entonces yo ya estaba en cuarentena y cuando llevaba una semana adicional de la cuarentena formal, tuve que salir a comprar algo y me pareció que tal vez por haber estado sobreinformada yo era la única que estaba haciendo cuarentena porque era la única loca con mascarilla en la calle y había mucha gente sin ¿Ya? mascarilla, paseando guagua, en la primera semana de la cuarentena por ahí por mediados de marzo. Pero en la segunda semana, y aquí hago el link con la importancia de la información, más allá de las medidas que dictó la autoridad, causó mucho impacto los reportajes de televisión de lo que estaba pasando en las salas de emergencia. De las fosas comunes que se abrieron en una isla para sepultar a los Así NN es. o que nadie reclamaba y que, digamos, que morían por ciento. Eh, el, eh, la difusión de esta información, las protestas que también hicieron enfermeras y personal médico que salieron a protestar que no tenían suficiente equipamiento médico. Las noticias de las muertes también por COVID de personal de salud pudieron más, yo creo, que cualquier llamado a la conciencia, qué sé yo, porque la segunda vez que salí, que fue como 15 días después de esa primera vez, ya todo el mundo, digamos, había muy poca gente en la calle, pero las que estaban y que tenían que salir por alguna iban solas, no había niños, digamos, el consejo era que cada familia nombrara a una persona que esa siempre fuera la misma persona a la que iba a comprar, para evitar
mayor riesgo de contagio, la distancia social se respetaba no porque hubiera un policía, sino que si tú te acercas mucho, y todavía esto pasa, si tú te acercas mucho a alguien, la mirada que te pegan. Sí, Estados Unidos funciona O mucho en esa sea, lógica. así, entonces la gente no se acerca, no, todo el mundo anda con mascarilla. Si tú no andas con mascarilla, también el control, digamos, de los pares, de la gente, digamos, se te acercan o te dicen de lejos, póngase la mascarilla. El otro día tuve que ir a la farmacia también con mi familia. Yo, mientras estaba en la farmacia, mi marido y mi hijo me esperaban afuera. Pasó un señor en silla de ruedas sin mascarilla y tosiendo. Entonces se produjo, me contaba mi marido, una desbandada de la gente así, eh, Alrededor. claro, una estampida, claro. Porque yo creo que está muy incorporado y esto ha tenido que ver con la forma en que no solamente los medios, por supuesto, sino también la autoridad ha manejado con la información. Ha sido muy quirúrgica, muy honesta. El gobernador Cuomo, cuando dictó la cuarentena, él lo dijo, yo me resistí por razones políticas, porque si yo dictaba una cuarentena muy anticipadamente, me iban a decir que estaba perjudicando a la economía y la gente no iba a ver el riesgo, entonces no me iban a hacer caso. Y eso puede haber sido un error. Pero, Sí. pero la estoy dictando ahora y la estoy dictando porque no le voy a poner precio a una vida. Y No, dijo, yo creo que eso de parte de cómo fue realmente muy, muy relevante como claro, lo reconocer. Permíteme que saludemos a Gabriel Gaspar, que se ha unido a nuestro panel, a nuestra mesa, a estas cartas sobre la mesa. el Gabriel, me agrada famoso saludarte. gato Gaspar. El famoso Vivo, gato Gaspar, Alejandra. Hola, ¿cómo embajador, estás? que siguió con una larga ¿Qué tal? trayectoria en el ámbito también político y también diplomático, que ahora Sí, hay que decirlo, ha tenido, digamos, ha sido protagonista de varios procesos no menores en términos de relevancia, digamos, no en términos de relevancia para lo que es seguridad, defensa y también estrategia en nuestro país, debemos decir. sí tengo la fortuna de conocer a Gabriel. Hola. Sí. Ya, ahora, yo diría, digamos, esta lógica que se ha impuesto, y ahí te incluyo, Gabriel, en términos de cómo está hoy día Chile. Es evidente que la estrategia que el gobierno chileno siguió desde marzo en adelante no dio el resultado esperado. Como es evidente en la medida en que ha aumentado la cantidad de fallecidos, ha aumentado la cantidad de contagios, independiente incluso de cómo es la metodología de conteo. O sea, en términos concretos, ha aumentado y eso ya implica que hay una estrategia que no ha cambiado. ¿Cómo ves tú este fenómeno desde el punto de vista político, Gabriel? Bueno, lo veo muy complicado. En primer lugar, felicitar a Alejandra porque es un buen ejemplo de lo que puede lograr el periodismo investigativo. Porque colocó un tema cuya tratamiento ha generado correcciones positivas. Y ahí me voy a tu pregunta, Guillermo. Yo creo que estamos en una situación súper difícil, porque si hacemos el balance de 90 días del primer estado de emergencia, los chilenos están más pobres, hay más desempleo, están más desconfiados y hay más contagiados y más muertos. Y en palabras del ex ministro, perdimos la batalla de Santiago. Entonces la pregunta es, ¿y estos 90 días que vienen, vamos a seguir igual? Es decir, yo me quedo en la casa, me aguanto, pierdo la pega, no puedo ver a mi familia, etcétera, pago todos los costos y no sirve de nada porque cada día, ¿cierto? Lo que veíamos hasta hace poco es una sucesión de explicaciones metodológicas que al final, les confieso que yo me perdí. O sea, no entendía nada. Y me decía, yo que me dedico a esto todo el día no entiendo qué será para el resto. Entonces, estamos en una situación muy complicada en que el tiempo corre en contra de todos nosotros, porque el problema previo, la pandemia, no se dio en el aire, se dio en medio de una grave crisis social que tenía un camino institucional de resolver vía plebiscito. Y esa crisis social se metió en el closet. No se resolvió. Está ahí, está congelada. Y puede volver a resurgir con mayor virulencia y con mayor inorganicidad, podemos llamarlo así. Sí, Gabriel, discúlpame, en esa perspectiva, el acuerdo que se logra el 15 de noviembre pasado no, o sea, no sería una solución a esta crisis en consecuencia. O sea, como sería un elemento que solamente coopera a encauzarla. ¿Esa sería un poco tu visión?
A ver, es que hoy día tenemos una crisis sistémica. O sea, hay ¿Ya? un tema sanitario, que es lo más urgente, y lo más, pero también hay consecuencias económicas y sociales, de pobreza, de desempleo, etcétera. Y también tenemos una crisis de confianza subjetiva. Los gobernados no le creen a los gobernantes, sean parlamentarios o del Ejecutivo. Y se ve a un élite que no es capaz de convocar al segundo esfuerzo, que es necesario y al que hay que apoyar entre todos, porque a esta altura el paso del tiempo corre en contra de todo Chile. Si, todos perdemos si es que no logramos controlar este virus. El desastre que puede venir puede ser mayúsculo. Y entonces, ¿cómo enfrentamos los 90 días que tenemos por delante? Yo creo que la única manera es recurrir a la reserva estratégica. Cuando uno pierde la capital, Guillermo, tú ves estas cosas, bueno, Alejandro también capta estos temas de seguridad, la retaguardia estratégica, o sea, la retaguardia profunda es la capital. Cuando uno pierde la capital, está medio sonado. Los chilenos hemos perdido una vez la capital en nuestros 200 años y terminamos en Mendoza, salvo Manuel Rodríguez y su gente, ¿no? Entonces hoy día ¿cuál es la reserva estratégica? ¿A quién podemos echar mano? Y la única manera eso es la unidad nacional. Una unidad nacional responsable, en que nadie saque provecho, en que reconquistemos esa confianza en la población. Para eso se requiere transparencia, corrección, humildad, que el gobierno no pretenda aprovechar esta pandemia para mejorar su posición política y que sectores de la oposición no piensen que oponiéndose a algo pueden sacar algún provecho. No, porque aquí nos vamos a ir, casi se me sale un mexicanismo, ¿no? Nos vamos a ir a la chingada todo, con la bandera al tope. Entonces, digamos que Gabriel ha estado en México y conoce muy bien la cultura mexicana. Entonces, sí, pero cuando me emociono me salen los mexicanismos. Entonces, transparencia es vital para recuperar la confianza. Por eso, por ejemplo, el aporte que hizo Alejandra al develar algo que al final se hizo obvio, que era que estaban contando mal, por llamarlo así. Y ayuda, porque la transparencia es como el agua sanadora que limpia, bueno, se llevará el agua sucia, con el agua sucia se irán algunas cosas, pero lo que queda es más transparente. Entonces, yo estoy preocupado porque no veo en las élites chilenas de hoy, ¿no?, una percepción plena del nivel de riesgo que tiene el país ante sí. No, y capto, yo que soy un simple ciudadano, pero existe, o existía, no sé si hoy día existe, la unidad de prevención de riesgo del Ministerio del Interior, que monitoreaba todos los problemas sociales del país. En la ANI también existía una división que trataba los problemas por regiones, que la disolvieron. En fin, hay una serie las intendencias siguen sucediendo. Entonces, ¿cómo no pueden darse cuenta? Hay cosas que a mí no me entran. Dado que aquí se usan, en general, los epidemiólogos usan muchos términos militares, no hay que echarle la culpa a esa maña, es decir, en su terminología, digamos, ¿no? Pero para el día D, el desembarco de Normandía, que participan 200.000 hombres, se preparan por meses. El combustible, la alimentación, ¿cierto? La munición. Y aquí se pretendió abastecer 2,5 millones de raciones, 2,5 millones de razones en pocos días. Es que el artista que le propuso eso al presidente no tenía idea de logística. Probablemente tenía mucha idea comunicacional, ¿no? De andar con las chaquetas rojas repartiendo comida, como después subimos en ese documento. El instructivo, claro. Pero por cada familia que recibía una caja, habían varias que decían, ¿ya mí cuándo? Y además, hay un tema ahí. Entonces es imposible logísticamente, eso hay que preguntarle a los que saben de estas cosas, que son los militares. Entonces yo veo que
hay que tratar de construir una visión común de la crisis, hay que poner la mejor voluntad de todos los sectores, no hay que meter agendas personales. Yo reforzaría también este mecanismo político de que se creó una suerte de primer ministro que manejaba todo, que era Mañalich, manejaba el año escolar, la cuarentena, manejaba la distribución de las tropas, etc. Eso no funciona, tiene que ser un mecanismo, un comité de crisis interagencial. Asumiendo que esta es la primera catástrofe, no solo para Chile, pero en el caso nuestro, en que todo el territorio está en catástrofe. En las anteriores catástrofes siempre era una o dos regiones que estaban en terremoteadas, etc., y el resto del país acudía en apoyo. Hoy día es todo el país que está terremoteado, empezando por la capital, que es la retaguardia estratégica. Sí. Gabriel, permítame, digamos, Alejandra, digamos, tú colocaste un tema que lo fuiste instalando por semanas en términos de que había un problema en la metodología. Tú pediste ayuda a otros especialistas para poder verificar si efectivamente el tema de cómo se estaban informando las cosas estaba bien o no. Y eso finalmente termina en un impacto político no menor, que sin lugar a dudas da cuenta de que, en primer lugar, hay un manejo de la crisis, pero no el manejo de la crisis respecto a la población, sino respecto a cómo el gobierno maneja los datos para darle a conocer a la población cómo va la crisis. Entonces, por lo tanto, hay aquí una diferencia una notable en términos de eso. Ahora tú también están señalando de alguna forma de que en la información que hay respecto al acceso a camas críticas en la UCI está colapsada en algunos lugares. ¿Ah? Pero hay también un desmentido respecto a que eso, digamos, no es así. ¿Cómo tú lo ves desde allá? Porque finalmente me cortaba recién que en la cuarentena, finalmente como el gobernador dice, sabe, cometió un error, esto no debió haber sido así, y finalmente hay un discurso quirúrgico, como tú lo has llamado, para poder sensibilizar a la población y lograr lo que Gabriel señala, que es esta suerte de unidad para poder combatir todo esto, y recién ahora estás en la fase 1, cosa que nosotros todavía ni siquiera comenzamos la cuarentena real para poder comenzar. O sea, disculpa, a lo mejor son muchas cosas, pero ¿cómo tú lo ves desde allá, Alejandro? Bueno, a mí me parece que en Chile tenemos una especie de enfermedad en el análisis político, porque no es solamente un asunto de este gobierno, digamos, ahora queda en evidencia y sus consecuencias son mucho más graves todavía, pero tenemos la enfermedad de analizar la política desde lo comunicacional. Y digamos, es como la política se evalúa la forma de comunicar. También hay batallones de asesores, digamos que el ejercicio de la política parece ser la puesta en escena para el mono en el matinal. Esa es la política. Y eso a mí me parece que es un déficit de ejecución, de hacer, no de decir. Porque cuando tú concentras tus energías, las energías de los gobiernos, en decir y no en hacer, sobre todo en el marco de una crisis y una pandemia, no hay nada que tú puedas decir que evite que la realidad se imponga, que el desastre ocurra, porque las pandemias no se contienen con palabras, se contienen con acciones. Y a mí me parece que el mayor déficit de este gobierno ha sido y de toda la clase política, me parece que el Parlamento también está súper al debe, ha sido el déficit de actuar. No hay conciencia en las élites chilenas de la magnitud de los peligros ni de la magnitud del daño. Hoy día, al día de hoy, digamos, según el conteo, digamos, el análisis de exceso de muertes, ya hay 6.000 muertes más que en un periodo normal. Cuando yo publiqué que había 900, casi me mataron. Ahora vamos en 6.000 muertes más que un periodo normal. El gobierno ya contabiliza 2.700 y eso nos pone en los primeros lugares del mundo, en el lugar de mayor mortalidad por millón de habitantes, con las cifras oficiales nomás, sin agregarle las que están escondidas en el DEIS y que todavía no las conocemos, cuyo detalle todavía no conocemos, pero sabemos que son alrededor de 5.000.
Sí, En perdón, en el el DEIS, perdón, terremoto, el DEIS es el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud, no todo el sí, mundo lo sabe. sí, sí. Y él, en el terremoto del 2010 me parece que la cifra de muertos oficiales fue 300 o 400 personas. Estamos hablando ahora en un rango bajo, subreportado de 3.000 personas. Y todavía la clase política no reacciona. Cuando la democracia cristiana falló en inscribir a sus candidatos en una elección pasada, ya no recuerdo cuál, en 24 horas el Congreso escribió una ley, la promulgó, la aprobó, la publicó y se solucionó el problema. No puedo entender que eso sea más urgente que hoy día hacer llegar los recursos que necesitan las familias para quedarse en la casa. Tampoco puedo entender que las medidas que se toman, Chile es como el campeón de la forma y el campeón de lo que se esconde debajo de la forma. Nos encantan los permisos, nos encanta el trámite, el número de carnet, tráigame el número de carnet, la ficha y en el formulario, puras formas que esconden o ralentizan que la realidad suceda, que las cosas sucedan en la realidad. Hay incontables empresas, grandes, chicas, medianas, que están sacando salvoconducto por cualquiera de las ítems de empresas esenciales y obligan a los trabajadores a continuar trabajando, los que tienen la suerte además de tener contrato. Los otros no tienen plata, los informales, que además son un número bastante mayoritario, y además se concentran en la población de más riesgo de fallecer y enfermar gravemente por el COVID, tienen que salir porque no tienen ingresos. El Congreso todavía no libera, todos salieron en la foto, que el acuerdo, que logramos, que bueno, que felicidad, abrazo, pero ¿y la plata? Entonces, además la gente tiene que, de nuevo, entrar al trámite, a postular, que si le dan los puntos, que si no le dan los puntos, y siempre el foco tiende a ponerse, no, mire, este señor hizo trampa, no le correspondía, ese salió a chupar a la esquina. Está bien, resolvamos eso, evitemos los abusos, pero es más importante que reciba el beneficio la persona que lo necesita, es mejor eso a tratar de evitar que alguien que no lo necesita lo reciba. Yo hace un rato te ponía el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos se repartieron una cifra, se aprobó una cifra y se distribuyó a toda la población que tenía un número de contribuyentes de impuestos, tuviera o no tuviera residencia, digamos, solo bastaba que tú alguna vez hubieras pagado impuestos y te llegaba desde el más pobre al más rico, porque la política, o se entiende que no importa que el rico que no lo necesita lo recibe, si yo de esa manera me aseguro que todos los que sí lo necesitan lo van a recibir. Ese es un tema que en Chile no se ve. Siempre estamos como buscando, poniéndole la traba para que el viejo que gana 400.000 pesos no haga trampa. O sea, no, digamos, ese no es el foco, no debe ser el centro de lo que se tiene que hacer. No, digamos solamente para aclararle, porque yo creo que el punto que tú colocas es muy relevante. En Estados Unidos, está el número de seguro social que solamente lo tienen los ciudadanos estadounidenses que tienen residencia en Estados Unidos, y que no coincide con el número tributario, mediante el cual tú pagas impuestos. Mucha gente que paga impuestos probablemente no sea ciudadano o incluso sea irregular dentro de Estados Unidos, pero paga impuestos. Y lo hacen, hay la esperanza de que haciendo eso la ciudadanía le va a ser más fácil obtenerlo. Entonces, pero ahí lo importante es, porque lo que está diciendo en realidad Alejandra es que acá en Chile, ¿sabe qué? Automáticamente saquémosle una cuenta RUT a todos, y a cada cuenta RUT se le coloca los 100.000, los 200.000, la plata que corresponda a todos por igual. Y yo creo que esa solución es mucho más equitativa al final del día en ubicarse en la forma en la cual si acaso tiene el punto, porque al final la persona de 400.000 a lo mejor recibe la ayuda y la que tiene 401.000 no. Y ahí se produce un fenómeno que es cosa. Yo quisiera dejarlos con esta idea, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos para poder abordar el tema de la cuarentena, la ayuda y la gobernabilidad que vamos a enfrentar en el futuro. Entre medio agradecemos a Toto, que tiene las mochilas, las maletas y accesorios, www.toto.cl, a Auros, Joyería Auro, que está de Arica a Punta Arenas, son más de 30 locales, donde el oro
Créanme, el oro tiene mucho que decir hoy día, no solamente en la economía, sino que en el futuro de los países. Agradecemos también a quienes nos cooperan en la transmisión de nuestro programa, Canal Vive de BTR, que va los domingos a las 14 horas, Mundo Pacífico, al que va los sábados, lunes y miércoles, la Red Madero en el norte de Chile. Y a ustedes también por acompañarnos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Ya estamos de regreso nuevamente a las cartas sobre la mesa, un programa que lo hacemos en plena pandemia, invitándolos a que ustedes se cuiden, sean solidarios, cumplan la cuarentena, aquellas zonas, regiones, comunas donde se ha implementado. Y le ayudamos nosotros entregando la información antecedente para que tenga una mejor opinión. Estábamos conversando con Gabriel Gaspar, ex embajador, político, ex autoridad de gobierno, y con Alejandra Matus, digamos, periodista de investigación que está en Nueva York. Y habíamos entrado a todo el tema de cómo se cumple las cuarentenas y la importancia que es que haya cuarentena. Y Alejandra nos decía esta suerte de hipocresía que hay en Chile respecto a que tenga una cuarentena, pero que con tantos permisos no disminuye la movilidad. Y a mayor gente en la calle, mayor posibilidad de contagio. Pero al haber mayor posibilidad de contagio, también coloca en apuros al sistema sanitario. Y tú también hacías en estos días una denuncia que no es menor. O sea, las camas clínicas están hoy día colapsadas en el sistema público, los privados no están haciendo lo propio y de alguna manera se está avecinando, lo que podríamos decir, una situación mucho más compleja de la que hemos vivido hasta ahora, Alejandro. Sí, yo quiero tomar las palabras de Gabriel que decía en un comienzo que la pandemia no llega a un mantel blanco liso, ¿cierto? La pandemia no se produce en un laboratorio, se produce en un país desigual y son numerosos los estudios que demuestran que a mayor desigualdad, mayor impacto, mayor daño produce la pandemia. Y como reflejo de esa desigualdad está nuestro sistema segregado de salud. Tenemos un sistema de salud para pobres y un sistema de salud para ricos. Y sobre ese sistema de salud, que también formalmente funciona en esta pandemia como una sola red de salud, es lo que se nos ha informado, se producen estos problemas, que por el sistema de funcionamiento de las clínicas responden son un negocio que responden a sus clientes, buena parte de sus clientes además contratan seguros con esas propias clínicas, seguros para garantizar que cuando lleguen con una enfermedad van a tener un trato preferente, garantizado por su condición de membresía, digamos, las camas, las unidades de cuidado intensivo, etc. Un ventilador mecánico, cuando se ocupa para COVID, se ocupa por 2 a 3 semanas como mínimo, si no más. Y si la clínica privada le quedan 2 ventiladores desocupados, otros los tienen ocupados, el incentivo a reservarlos para sus clientes, para que cuando sus clientes llegan no le tengan que decir, mire, se lo pasé al servicio público, está ocupado, y ese cliente no le queme la clínica, por decirlo de algún modo, es alto. Y esto es lo que logré yo detectar con entrevistas a médicos que trabajan tanto en el servicio público como en el sistema privado. El reportaje atiende a lo que estas personas pudieron observar y denuncian. No necesariamente es una situación generalizada, pero es una muestra, un botón a los incentivos perversos que tiene nuestro sistema de salud. Si nosotros tuviéramos un sistema de salud nacional integrado, donde todos aportan al sistema de salud y garantiza a todos los habitantes de este país, por el solo hecho de ser habitantes de este país, un acceso igualitario a la salud y una limitación igualitaria también ante la escasez, no se
producirían estos desequilibrios. El desequilibrio de que en un hospital público los médicos están tomando decisión de quién es el mejor candidato para el último ventilador que queda, no ya entre los más ancianos ni pacientes postrados, sino que entre gente joven, de 40, 50 años, que tiene una enfermedad de base perfectamente manejable como diabetes, porque queda uno. Entonces, no hay otra alternativa que elegir tal vez al más joven, al que no tiene ninguna enfermedad de base, con la expectativa de que esa persona tiene mayor probabilidad de sobrevivir que los demás. Pero no significa que los demás debieran estar condenados a muerte. O sea, un sistema público, cuando eso sucede, más allá del número, porque te pueden decir, no, queda uno, sí, queda uno. Esa no es la señal del colapso. La señal del colapso es que tú estás tomando decisión sobre la vida y la muerte más allá de lo que aconseja o de lo que harías en tiempos normales. Y que en otros sectores, probablemente con mayor holgura, y donde se pueden tomar decisiones tal vez motivadas por el modelo de negocio de esas clínicas, el incentivo es a reservar cierta cantidad de cupos para sus pacientes, clientes, y no compartirlos con el sector público. No, eso, digamos, claramente es un tema y eso ha generado incluso una reacción de Castillo, que es un miembro del vocero de la clínica privada respecto a que esto no es así. Pero se refiere en términos generales a la cantidad de ventiladores disponibles por el sector privado, pero no a lo que tú estás diciendo específicamente en términos de la reserva de equipos o cómo se comparte a la red integrada de salud que ha señalado el Ministerio que existía. Claro, de nuevo el tema de la forma y la realidad, ¿cierto? Puede ser que formalmente la clínica mencione que cuántos ventiladores tiene, pero cómo declara la posibilidad de ocuparlo es lo que no sabemos. Según la información que yo tengo, incluso ha habido situaciones en que alguno de estos profesionales le ha dicho a los encargados, hay 2 ventiladores desocupados, pasémoselo, llamemos a la encargada del San José para que mande pacientes para acá, y le han dicho no, están reservados. Entonces, esa es la información que sale de la realidad. No sé qué es lo que dice la tablilla Excel, que a lo mejor es la que ve el señor que hizo una declaración, pero estas personas que me dieron la información con reserva de identidad, pero que yo sé quiénes son, Claro. me merecen plena confianza y no creo que estuvieran inventando esta realidad por gusto, digamos. Están viviendo, además son personas que viven las dos realidades, que trabajan tanto en el servicio público como en el servicio privado, y están acongojadísimos de tener que en un lugar elegir al mejor candidato y ver que en otro lugar hay recursos que por pocos que sean, debieran estarse compartiendo de igual modo, porque entonces quiere decir que no solamente son las enfermedades de base, no solamente la edad la que incide en decidir a quién se aplican, a quién se le da el ventilador, sino también los recursos económicos. Esa es una discriminación inaceptable en un país que se declara democrático. No, eso sin duda. Todo esto antecedente que Alejandra nos está compartiendo ahora está en un artículo que escribió El colapso está acá, que está en infogate.cl para que si usted lo quiere leer completo, porque probablemente van a haber más antecedentes en el futuro. Y a raíz de que el colapso está acá, cuando uno habla de colapso, y Alejandra lo plantea desde el punto de vista del impacto de la pandemia dentro del sistema sanitario y la sociedad, también hablamos de cosas políticas, porque yo creo que, Gabriel, tú concuerdas conmigo de que la pandemia efectivamente tiene un origen sanitario a nivel global, además, pero el manejo que hace cada país finalmente es político y eso afecta a la gobernabilidad, es decir, la manera en que, para qué hablar de la gobernanza, que conforme lo que dice Alejandro, la gobernanza no existe, es decir, o sea, hay alguien que define cosas para el resto, y es la autoridad que hoy día es electa. Pero esto, como tú lo decías también, no es un tema que sea solamente de ahora, hay un tema que finalmente con el estallido social y quizás todo un proceso que viene de mucho antes, termina en develar no solamente la precariedad del Estado, la insuficiencia del Estado, sino también las deficiencias de nuestra ley política para poder manejar esto. ¿Cómo lo ves tú en términos de gobernabilidad, Gabriel? Lo veo mal, para empezar.
por ejemplo, lo que plantea Alejandra es muy interesante y muestra cómo en estos 90 días se ha aplicado muy mal el estado de catástrofe. Porque el estado de catástrofe permite, o sea, parte del supuesto de que es una situación excepcional la que está viviendo el país. Y por tanto, la estructura administrativa normal del Estado no lo puede atender, hay que crear una estructura especial, hay que centralizar decisiones. Por eso se le faculta a restringir la libertad de movimiento, la libertad de reunión, incluso el derecho a propiedad. Todo eso lo autoriza el Estado, pero no se aplica. Por ejemplo, el espacio riesgo, por nombrar un caso. El jefe de plaza, llamémoslo la terminología antigua, el jefe de defensa, puede decir, necesitamos tener 2.000 camas a futuro, se requisa, se le paga por el tiempo que dura la emergencia, obviamente no se expropia, digamos, ¿no? Pero no se dejan las leyes del mercado, poco menos que del arriendo. Se va a crear un registro único de recursos, como lo que bien plantea Alejandro, lo dispone la autoridad central, porque esto está hecho, entre paréntesis, para los planes de guerra. Hablemoslo. En fin, cuando uno tiene que responder con un solo sistema a una necesidad nacional. Entonces, no puede ser que la salud esté definida por la capacidad de pago en una situación de este tipo. Ahora, yo entiendo que la gobernanza está amenazada, y lo digo sinceramente, así está muy amenazada, porque la población siente miedo de la pobreza, miedo de la pandemia, y tiene rabia, ¿cierto?, e incertidumbre, y quiere seguridades y certezas. Y eso hay que devolvérselo a la población. Perdimos la batalla de Santiago. No, la pregunta es no solo, la gente piensa, no me están contando la firme, no me están contando la verdad, y más encima no sirve esto. Entonces, ¿por qué voy a cumplir los próximos 90 días a seguir restringiéndome? Allí hay que sacar también lecciones aprendidas. Siempre toda corporación, institución evalúa las maniobras. Y en estos 90 días tenemos cosas buenas que hicimos bien, pero que no las destacamos. Por ejemplo, al inicio de la crisis, de la pandemia, 3 ciudades destacaron: Santiago Oriente, básicamente, Chillán y Punta Arenas. En esas 2 últimas ciudades se controló. ¿Por qué? Porque se aisló completamente. Se creó una cuarentena Santiago, al equipo que se fue, se le ocurrió esta cosa de las dinámicas, y que uno podía estar con 3 semanas quedaba listo y el resto ahí se las mascaba. Entonces esa discriminación, esa falta de visión, no querer escuchar al colegio médico, no escuchar, en fin. Pero en definitiva, saquemos lo positivo, se logró en otras ciudades. Me acuerdo que en Chillán el caso fue una persona que fue a un gimnasio, contagió a 40 y le hicieron, claro, a 40 no le puede hacer trazabilidad, a 40.000 es muy difícil. Entonces, exactamente. No, eso es más simple. ¿Cómo devolver confianza? Yo sugeriría, y lo he hecho con algunas autoridades que me han pedido opinión, hay que mostrar los ejemplos buenos, hay que ser transparentes también, como estos de Punta Arenas y los chillanejos. Hay que ser transparente y evitar todas estas tonteras metodológicas, digo tonteras, está mal dicho, perdón, pero este desastre que tuvimos, que al final la población le pierde confianza, hay que ser muy transparente, y también otra cosa, hay que mostrar fe en la victoria. Porque si uno solo muestra derrota, solo muestra indignación, pero no muestra luz al final del túnel, el personal se me va a desbandar. Viene la deserción. Entonces, para recuperar la confianza, hay que levantar consignas movilizadoras, aunque sea un riesgo. Pero, por ejemplo, cuando De Gaulle dice que hay que volver a París, le da una esperanza, no dice cuándo. Nosotros podríamos con algún grado de realismo decir que celebraremos bien septiembre, que tendremos una primavera para todo Chile. Ayúdenos a construir ese futuro. Buscaría símbolos nacionales no políticos.
Por ejemplo, nuestros cracks de La Roja, que están repartidos por el mundo. Yo pondría un Zoom entre los familiares de Vidal con su mamá, sus hermanos, con él, ¿cierto? Dándole esperanza. Porque hay que devolverle confianza a la población, hay que devolverle optimismo con realismo. De lo contrario, todo el día machacar y machacar, como lo hacen los matinales, que además le ponen efectos especiales, ¿cierto? Redobles de tambores y una competencia a codazo entre los candidatos a algo, a senadores, por algo la población ya no ve esas cosas. Y sobre todo la sub-40, llamémosla así. La sub-40 se forma por redes. Ya no lo interpreta la estructura de matinales. Y crearía, por decirlo así, una franja de la positividad, de la transparencia. El Consejo Nacional de Televisión podría pedirles a todos los canales a que emitan 5 minutos de algo que rompa esta rutina neurótica cotidiana que estamos encerrados, en fin, enrabiados, angustiados, ¿sí? Y además encima solo se nos cuentan tragedias y no se nos dice por dónde vamos. Y esa es la función del liderazgo estatal. Sí. A eso le respondo. Eso, Gabriel, significa que en la práctica, y también para Alejandra, significa en la práctica de que no basta con que haya una autoridad si esta autoridad no tiene credibilidad y no empatiza con lo que está pasando en la sociedad, no reconoce los errores, que es lo que nos decía Alejandra con Cuomo, que una vez que reconoce los errores, finalmente hay, ok, ya, está bien, digamos, ya cometiste un error, te entiendo, pero, o sea, porque tú mencionabas en algún minuto la importancia que hay en los próximos 90 días la cohesión social. ¿Ah? Pero la cohesión social requiere, diría en el fondo, que los datos sean los correctos, de que yo ciudadano sepa, y creo que Alejandra ha colocado el tema en la mesa de forma como dura, pero adecuada, en términos, o sea, no me digan una cosa cuando hay otra, o sea, no me digan que la forma es la que importa cuando en el fondo las cosas no están resultando. ¿Tú cómo lo ves, Alejandra, cómo esta idea de cómo se soporta la gobernabilidad? Sí, yo creo que las autoridades han pensado esta idea de dar mensajes positivos, pero sin realismo. O sea, cuando las autoridades hablan de que vamos a la nueva normalidad, al retorno seguro, cuando no tenían controlada la epidemia, está demostrado también en el estudio, provocó una decepción, usando las palabras de Gabriel, masiva, de un 78% de las personas que estaban cumpliendo cuarentena, porque si yo creo que el paraíso ya está aquí, bueno, me apuro a llegar ahí. Yo creo que lo importante es la acción. Yo con las puestas en escenas, con las cajitas, con las camisetas rojas, hay que hacer, este es el minuto de hacer cosas, y ya cualquier medida que se tome hoy día va a tener efecto en el futuro. Toda la gente que ya se contagió hasta hoy va a inundar y va a copar ya digamos un sistema de salud que ya está colapsado, o sea, se va a derramar sobre el sistema de salud que ya no tiene capacidad para crecer más, ya no hay capacidad de reconversión de nada, ya no hay equipo, el personal se está enfermando, estresando, en fin, y además la gente que va a fallecer hoy es la gente que se enfermó hace un mes. Entonces todavía tenemos un mes para estar sufriendo el dolor de las pérdidas de muchas personas y de muchas vidas. Entonces, antes del discurso, lo importante es la gestión. Este es un trabajo logístico, es un trabajo de conocer la realidad. Yo no puedo hacer políticas públicas pensando en Suecia si Chile es un país latinoamericano pobre y desigual. Por más que queramos, digamos, creernos que somos OCDE, no somos muy distintos de nuestros vecinos. Entonces, las políticas tienen que estar hechas para el hacinamiento, para la pobreza, para el trabajo informal, para el empleo doméstico. ¿Cuántas familias del barrio alto, digamos, se han opuesto a las cuarentenas porque se les acaba el empleo doméstico, que también es una estructura base de cómo funcionamos como sociedad? Entonces, miremos la sociedad que tenemos rápido, no hagamos un estudio rápido, démonos por enterados y adoptemos políticas rápidas, urgentes. En la epidemia es como que
estás viendo cómo pasa el tsunami por encima tuyo y estás esperando algo, estás esperando la micro, que se pongan de acuerdo, que no sé, que salga el proyecto de ley. Todo lo que sea excepcional y todas las facultades ejecutivas excepcionales hay que tomarlas. Y yo creo que en el problema, yo entendí inicialmente que Mañalich salía precisamente para dar este giro, para decir, adoptamos una estrategia errada, ya llegará la ocasión de revisar por qué, quién es lo responsable, pero ahora vamos a cambiar de dirección. Y todavía no se ve ese cambio de dirección, todavía no hay transparencia, todavía no hay medidas, todavía no llega la plata. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo pensarán hacer eso? ¿Cuándo es el momento de cambiar de dirección? Y yo creo que la frustración más grande de la gente que se ha cuidado, que ha hecho sacrificios, que ya lleva 3 meses, los mismos 3 meses que yo cumplí aquí en Nueva York, ya llevan 3 meses en cuarentena también en Santiago, pero como todo el mundo, aquí no sirve la acción individual. Aquí o es colectivo o es nada. O nos cuidamos todos o nos sirve. Basta una persona contaminada, contagiada, que no respete la cuarentena para que contagie a otros 20.000. Una persona. Entonces, ya perdimos la trazabilidad. Sigamos intentando la trazabilidad, pero ya se perdió. Entonces, la única medida ahora posible es cuarentena y, como decía, espacio público, hibernación. Ya estamos, o sea, mientras más te demora, y eso también es una lección que ha mostrado, mientras más demoras la cuarentena, cuando la tomas más estricta tiene que ser, porque llegas a un momento de contagio muy alto, donde la contención es más lenta y más demorosa. No, el costo político y además aumenta considerablemente, porque finalmente el costo político significa detener todo. Exacto. O sea, todo lo que querías precaver con las supuestas cuarentenas parciales, que se ha demostrado también que no sirven, pero en Chile la parcialidad fue ridícula, o sea, retazos de comunas en cuarentena y otros retazos de la comuna sin cuarentena. Eso ya el paroxismo de la parcialidad, pero bueno. Esas cuarentenas se han demostrado en todos los lugares que no sirven. O sea, una cuarentena efectiva tiene que ser una cuarentena de una región, por ejemplo, urbana completamente afectada, porque la gente se sigue moviendo dentro de esa, y tiene que detener la movilización. Tienes que detener y también, por ejemplo, impedir, aquí, por ejemplo, tú no podías ir de Nueva York a California. No puedes. O sea, en la cuarentena se acaba el traslado interregional. Porque si no, claro, a lo mejor tienes súper bien controlaste Santiago y una persona fue a ver un pariente a Coquimbo y en 3 semanas más tiene a todo Coquimbo contagiado. Entonces, hay que atender a la naturaleza de lo que del virus, su enorme capacidad y facilidad de contagio y las medidas que han resultado en situaciones de desesperación. Porque ahora las medidas que tiene que tomar Chile son medidas desesperadas. No son las medidas de comienzo cuando tienes poquitos casos, como decía Gabriel, donde es posible intentar la trazabilidad, el aislamiento, buscar a todos los contactos. Eso es posible muy al comienzo. Pero cuando tienes hoy día, lo que estiman los expertos, 800.000, 900.000 personas contagiadas al día de hoy y que van aumentando en términos exponencial, lo único que te toca es una medida desesperada, y en la medida desesperada es inyección inmediata de recursos y cuarentena la más absoluta que sea posible. En ese sentido, Gabriel, bueno, digamos, por toda tu experiencia y también por lo que nos tocado compartir en la vida, acá nos enfrentamos a escenarios. ¿Cuál dirías tú que es el escenario más optimista y cuál sería el escenario más pesimista desde el punto de vista, digamos, político, y viendo la realidad que ha pasado en la región, lo que ha pasado qué sé, hablar de Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia? ¿Cuál sería el escenario conforme la información que hemos podido compartir en nuestro programa? Yo creo que el escenario optimista que a uno le gustaría, pero no digo es optimista, yo soy un realista. El optimista sería que lográramos controlar la irradiación, el crecimiento de los contagios, y disminuyera esto progresivamente, no va a ser de un día para otro. Hay un dato, es muy temprano, pero en los últimos 4 días en la región metropolitana hemos bajado de como 6.000 a 4.000 y casi 5.000. No es mucho, tampoco es poco.
Ahora, si eso es mala contabilidad, no sé, ojalá. Y por lo mismo tendríamos tiempo, pasaríamos un invierno muy duro y saldríamos a una primavera adoloridos, en fin, golpeados, pero habríamos dejado lo más amargo atrás. Y podríamos ir, ya enlazándolo con el proceso político, al referéndum, porque también dentro de la certeza no solo de que vamos a salir de la pandemia, sino que no vamos a entrar a otra espiral de conflicto, sino que vamos a buscar un camino institucional como el plebiscito, que va a permitir resolver los mecanismos constitucionales que queremos que nos rijan. Para eso se requiere, bueno, todo lo que hemos dicho, que transparencia, etcétera. Yo creo que también se hace necesario un cambio político. Yo digo sinceramente aquí el comité político tiene que fortalecerse. Hay que colocarle calle ahí. Gabriel, te agradezco muchísimo tu gentileza para acompañarnos en este programa Las Cartas sobre la Mesa. A Alejandra Mati por poner a disposición su investigación periodística, que usted la puede encontrar en infogate.cl. Todo lo que es esta pandemia y esta nueva etapa que en el fondo, digamos, comenzamos, donde si no tenemos cuarentena no vamos a tener solución. No va a tener solución, tenemos que empezar la fase que está empezando ahora en Nueva York, pero muy pendiente del rebrote. A ustedes que nos siguen a través de las redes, ya sea Canal Vive, El Mundo Pacífico, los sábados, lunes o miércoles, porque están en Red Madero Comunicaciones en todo el norte de Chile, en BTR y con el Canal Vive. A todos aquellos que nos siguen y que vamos a seguir, le damos la gracia a Joyería Auro, que está en Arica, Punta Arenas, y a Toto con todas sus mochilas, Madrid Accesorios, www.toto.cl. A todos ustedes, Gabriel, muchas gracias por estar nuevamente. Alejandra, igualmente, muchas gracias. Y a todos ustedes que nos siguen, nos veremos en una próxima oportunidad. Un gran abrazo para cada uno. Gracias. Bueno, adiós.